Es acerca de hipertensión pulmonar, dónde estamos y hacia dónde vamos, y esto a raíz de varias cosas. La primera es que el mes pasado apenas acaban de salir las nuevas guías de hipertensión pulmonar, donde ven ya implícitos los últimos. Muchos de estos cambios se describieron inicialmente por una alteración en la secreción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Se describió que había un exceso de proteína, deficiencia de óxido nítrico, deficiencia de prostaciclinas, y entonces es por eso que las tres principales vías de tratamiento que tenemos son en este nivel, a nivel de vasodilatadores. Pero como ustedes pueden ver, hay cambios hidróticos, hay cambios a nivel metabólico, hay cambios a nivel celular de expresión de genes que aumentan deposición de matriz de colágeno y que puede hacer que también las células de músculo liso vivan más y sean resistentes a la apoptosis. De tal forma que son múltiples los mecanismos, y lo que esperamos a futuro es que tengamos más vías de acción para tratar a estos pacientes. Como les comentaba, en algunos casos, algunos tipos de hipertensión pulmonar, el papel inflamatorio inmunológico tiene un mecanismo preponderante, como es el caso de lupus y esclerosis sistémica, pero también en VIH y en esquistosomiasis, donde predomina mucho el componente inflamatorio o inmunológico, y puede haber una desregulación de células o de poblaciones linfocitarias. De ahí que también hay estudios actualmente en curso que están utilizando medicamentos que regulan la inmunidad. También hay una imbalance entre genes que expresan proteínas, algunas a favor de la proliferación o proinflamatorias, algunas otras que son en contra de esta función, que son antiproliferativas y antiinflamatorias. Y bueno, finalmente esta disregulación de expresión de genes también contribuye a la patología de esta enfermedad. ¿Qué es lo que vemos al final? Pues vemos estas arterias remodeladas, con trombosis in situ, con estas lesiones adyacentes a los vasos sanguíneos que se llaman lesiones vesiformes, como esta de acá, o estos vasos que están acá. Acá vemos este infiltrado inflamatorio periarteriolar con un bronquiolo adyacente. Entonces, todos estos cambios son lo que finalmente sucede en el pulmón y que va aumentando la poscarga del ventrículo derecho y hace que esté finalmente parado. Finalmente, la hipertensión pulmonar se define hemodinámicamente. Entonces, cuando preguntamos si alguien tiene hipertensión pulmonar, pues puede ser que tenga síndrome de hipertensión pulmonar con síntomas o hallazgos ecocardiográficos, pero la definición es hemodinámica. Esta tabla es de las nuevas definiciones, hubo cambios. El punto de corte para definir hipertensión pulmonar es una presión media de la arteria pulmonar. Esto se mide con un catéter de Swan-Ganz por arriba de 20 milímetros de mercurio. Para definir si es precapilar, que es de la que estamos hablando el día de hoy, la hipertensión arterial del grupo 1 precapilar, necesitamos que tenga una media de la arteria pulmonar arriba de 20, una cuña menor o igual a 15. Recuerden que cuando la cuña está por arriba de 15 nos habla de sobrecarga de presión en paredes izquierdas. Y este parámetro es el que cambió en estas guías, la resistencia vascular pulmonar por arriba de 2 unidades Wood, en el pasado eran arriba de 3 unidades Wood. La diferencia entre postcapilar es que aislada es que tiene una cuña más de 15 y resistencia menos de 2, una combinada pre y postcapilar es aquella que tiene cuña mayor de 15 pero resistencia de más de 2 unidades Wood, y se reincorporó en la definición de hipertensión pulmonar inducida por ejercicio, que ha entrado y salido en diferentes guías. Las últimas 3 guías, las previas 3 guías antes de esto, decían que no existía una definición para hipertensión pulmonar inducida por ejercicio, y en estas últimas se incorpora esta definición, que es la diferencia
entre la media pulmonar y el gasto cardíaco en reposo y en ejercicio, y esta gradiente de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto. Recordemos que son 5 tipos de hipertensión pulmonar: la grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar, que es de la que hablaremos hoy; grupo 2, que es la causa más común de hipertensión pulmonar, que es la secundaria falla cardíaca izquierda; grupo 3, que es la secundaria de enfermedades pulmonares, la hipoxemia, hipercapnia, alteraciones en la morfología de la caja torácica, que también es muy común, pero no tanto como la del grupo 2. Luego tenemos la grupo 4, pues, que es por enfermedad trombólica crónica, que es rara. Y en el grupo 5 tenemos condiciones que cursan con hipertensión pulmonar con mecanismos fisiopatológicos no bien definidos. Como ustedes pueden ver, aunque la del grupo 1, que es una enfermedad rara, tenemos una incidencia de 5.8 casos por millón de habitantes, 6 casos por millón de habitantes, una prevalencia que puede ser de 50 casos por millón de habitantes. Ojo, esto es en países desarrollados. Esto indica que es una enfermedad rara, pero los 5 tipos de hipertensión pulmonar los pueden presentar hasta el 1% de la población global. O sea, esta es una enfermedad muy prevalente, sobre todo porque la vemos mucho en el grupo 2, y en cualquiera de las enfermedades que se compliquen con hipertensión pulmonar, ya sea grupo 1, 2, 3 o 4, implica un peor pronóstico. Entonces hay que poner mucha atención cuando se presente el paciente con hipertensión arterial. En el grupo 1 tenemos la causa más común es la idiopática. Así viene la clasificación en las guías, la nueva, que ponen no respondedores a prueba de vasoactividad y respondedores a prueba de vasoactividad pulmonar. Pero ese punto también aplica en la hereditaria y asociada a drogas, que son en los únicos 3 grupos que hacemos prueba de vasoactividad durante la disciplina cardíaco derecha. Luego tenemos las condiciones asociadas, que en nuestro medio es la que más diagnosticamos, pero es porque vemos cardiopatías congénitas, porque vemos mucha enfermedad de tipo activo, pero hay muchos pacientes idiopáticos que no estamos diagnosticando. En general, la idiopática en pacientes de primer mundo representa un 30-40% de los casos, y luego sigue la asociada a algunas condiciones. Dentro de las condiciones asociadas a hipertensión arterial pulmonar, las enfermedades de tejido conectivo ocupan el número 1. Esclerosis sistémica dentro de estas, considerar que de un 5 a un 15% de los pacientes con esclerosis sistémica eventualmente van a desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Infección por VIH, 0.5% de los pacientes; hipertensión portal, hasta 9% de los pacientes que se inscriben para trasplante hepático tienen hipertensión portopulmonar. Cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que cursan con un shock de derecha a izquierda, como CIA, CID, resistencia de posterior, y esquistosomiasis, que es una condición que afecta a muchas personas en Sudamérica y en países como Brasil, que ocupa la causa número 1 de hipertensión arterial. Tenemos luego causas más raras, que son la enfermedad venular, venular capilar, que comenté hace un momento, enfermedad fenocclusiva de hematosis capilar pulmonar, que también se consideran en el grupo 1, y finalmente, para armonizar con la clasificación de pediátricos, en esta misma se pone la hipertensión pulmonar resistente al recién nacido. ¿Qué sabemos en México? En México tenemos estadística muy limitada. Este es un registro que se elaboró por allá en el 2016, se publicó el protocolo y se inició la recolección de datos durante año y medio aproximadamente. Se involucraron 23 centros, incluido el hospital universitario, y se reclutaron 752 pacientes. De estos, con esta información, se concluyó que en México tenemos una incidencia de 2.6 millones por millón de habitantes, pero 2.6 casos por millón de habitantes, y una prevalencia de 5 casos por millón de habitantes. Más o menos en este registro, la mitad de los casos, casi la mitad eran incidentes y un poco más de la mitad prevalentes. Y bueno, la verdad esto creo que es un sesgo por el muestreo, que en realidad son un pocos centros y concentrados en muy pocas ciudades,
para tener una población representativa. ¿Qué síntomas da esta enfermedad? El síntoma pivote es la disnea. Y esto suele confundirse con muchas enfermedades, y más si tenemos el típico paciente que es un paciente joven, aparentemente sano, que empieza con algo de disnea, con actividades cotidianas, y que la mayoría de las veces pues se diagnostica como asma, bronquitis, ansiedad, o algún otro diagnóstico no relacionado con hipertensión pulmonar. Y es por eso que hay que poner mucha atención en los pacientes con disnea, sobre todo en aquellos que ya sabemos que la puedan desarrollar, como todas las condiciones asociadas que describimos. Pero hay otros síntomas como fatiga, disnea al inclinarse hacia adelante, palpitaciones, hemoptisis, disfunción abdominal o náusea inducida por ejercicio, ganancia de peso a expensas de edema, síncope, que todo esto nos habla de enfermedad más avanzada. Y finalmente, pues tenemos signos francos de falla cardíaca derecha, que es como no queremos diagnosticar a los pacientes cuando nos llegan con edema, con ascitis, o que ya están presentando síncope. Eso nos habla de enfermedad más avanzada. Cuando sospechamos de hipertensión pulmonar en base a los síntomas, tenemos estudios auxiliares. Uno de ellos, y muy importante, es el electrocardiograma, donde hay hallazgos típicos descritos, el crecimiento de aurícula derecha, ventrículo derecho, prolongado, desviación del eje a la derecha. Puede haber algunos hallazgos, como en este electrocardiograma, donde tenemos desviación del eje, de las derechas, sobrecarga. Sin embargo, no vemos la P pulmonar. De todos estos datos, tal vez el que se encuentra con mayor frecuencia es el eje desviado a la derecha. La radiografía del tórax también es un estudio auxiliar importante, donde ahí solemos encontrar cardiomegalia, a extensa de cavidades derechas con levantamiento de la punta, como en este caso, dilatación de la arteria pulmonar, dilatación del tronco de la pulmonar, que aquí se ve más prominente que el callado aórtico, oligoemia, que los vasos sanguíneos no lleguen a más de 2/3 partes. Esta es una paciente que tiene un catéter con infusión de venosas. Este es otro caso, todavía no tiene cardiomegalia, pero hay oligoemia, hay dilatación de cavidades, que se quiere empezar a dilatar el cono de la pulmonar. Esta es una paciente con lupus y pulmonar. Este es otro caso, una paciente, se fijan, ya está clasificada el botón aórtico, 74 años de edad, disnea de 8 años de evolución, estudiada por diferentes médicos, y todas sus radiografías tienen este hallazgo. Desde hace 4 o 5 años, dilatación marcada de las cavidades. Fíjense cómo está la oligoemia acá, un tronco de la pulmonar prominente, cardiomegalia. Esta paciente tenía una larga evolución porque ya tiene un fenotipo de vasoreactividad positiva, y es una enfermedad más benigna. Este es un joven con cardiopatía congénita de 22 años. Se fijan y se ve el tronco de la pulmonar, el tronco del callado aórtico, el tronco de la pulmonar prominente, igual la rama descendente de la pulmonar, cardiomegalia. Este paciente vino a consultar por tos persistente, era su síntoma, y él hace mucho deporte y que cuando hacía ejercicio se mareaba. Entonces, y ejercicio de más extremo, ¿no? Entonces, como la radiografía, el estudio de un paciente con tos y algo de disnea nos puede llevar a un diagnóstico de esta enfermedad. Este es otro caso de una paciente con historia de bronquitis de repetición. Se fijan, hay cardiomegalia, levantamiento de la punta, dilatación de las arterias pulmonares, pero dice, soy doctor, se ve un poquito congestivo el pulmón, de hecho hay sisulitis. Esta paciente se presentó como un edema pulmonar y era una enfermedad pulmonar remotiva. El TAC de tórax también tiene hallazgos interesantes. En la ventana pulmonar podemos ver un patrón de perfusión de mosaico, pero recientemente se describió si encontramos estos 3 hallazgos, que es dilatación del tronco de la pulmonar de más de 30 milímetros, que la relación de DBI sea mayor a 1, y que la pared libre, que la pared del tracto de salida del ventrículo derecho sea de más de 6 milímetros, en este caso es de 8 milímetros. A ver ahí. Si tenemos esta combinación de estos 3 hallazgos en la tomografía, el valor predictivo de hipertensión pulmonar
es muy alto, con un área bajo la curva de 0.94, cuando predecimos con el corte antiguo de presión media pulmonar de 25, y para la definición actual del área bajo la curva de 0.91. Hallar estos tres datos en la tomografía es un patrón recientemente descrito con una alta probabilidad de diagnosticar hipertensión arterial pulmonar. Se ha retomado esto de las pruebas de función pulmonar, que de hecho ustedes van a oír en el país de centros expertos, pero no tienen esto. Entonces ahorita es muy importante, tanto en el abordaje, pero también en el seguimiento, tiene parámetros pronósticos del abordaje con pruebas de función pulmonar. ¿Qué son las pruebas que hacemos? Espirometría, pletigrafía de DSO, gasometría arterial. Usualmente estos parámetros son normales o hay restricción leve o función leve, pero el patrón clásico es pruebas de función pulmonar normales con DLCO baja. Valores por debajo de DLCO por debajo del 45, debemos de sospechar que hay una enfermedad pulmonar obstructiva asociada, hematosis capilar pulmonar o infección arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica. Observamos que DLCO tan baja, o algunos fenotipos de hipertensión arterial pulmonar, que ahorita comentaremos algo, que son conceptos nuevos. Y luego la hipocapnia, en varias sesiones, siempre que presentan unos gases de falla cardíaca y hay hipocapnia, les digo, bueno, es que la falla cardíaca hay hipocapnia. Hay más hipocapnia todavía en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, esto es por una ventilación efectiva, y también por alteración a nivel de quimioreceptores, y eso hace que el paciente tienda a hiperventilar, y es pronóstico. Y a mayor hipocapnia, a mal pronóstico. Tan importante es este parámetro que muy probablemente en las siguientes días ya se incorpore en la estratificación de riesgo de paciente. Y luego, ¿qué hacemos cuando decimos, oye, este paciente tiene ya muchos datos de hipertensión? Pues el estudio de tamizaje es el ecocardiograma transtorácico, el cual no nada más nos sirve para hacer diagnóstico o para sospechar diagnóstico, sino también para descartar enfermedades del grupo 2, no del grupo 2, y también tiene hallazgos que pueden ser pronósticos. La tabla de sospecha por ecocardiograma no se cambió, aunque se bajaron los niveles de corte, se sigue manteniendo que un jet de regurgitación tricuspidia por arriba de 2.8 metros por segundo, que aumenta la probabilidad, y si tienes además hallazgos de hipertensión pulmonar, de hipertensión pulmonar por eco, como dilatación de cavidades derechas, eso te aumenta la probabilidad de intermedia o alta. Y en base a esto decidimos si hacemos cateterismo cardíaco. Generalmente pacientes con probabilidad intermedia o alta y que no tengamos otra explicación en el mismo ecocardiograma de la hipertensión pulmonar, entonces procedemos al cateterismo cardíaco derecho. Por eso es muy importante, cuando nos reportan la presión sistólica del ventrículo derecho, que el corte es 25 milímetros de mercurio, es importante irnos a ver la velocidad, porque luego para llegar a esos 35 milímetros de mercurio se aplica una fórmula y se infieren cosas, y es por eso que nos debemos de basar en la velocidad de regurgitación. Luego, dentro de la evaluación de estos pacientes está el gammagrama de ventilación. ¿Qué buscamos? Muchos de estos pacientes, cuando estamos evaluando, le hacemos el gammagrama y encontramos esto. ¿Qué es esto? Esto es de un paciente que tuvimos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Siempre nos vamos a buscar las laterales posterior oblicua. Posterior oblicua izquierda, donde hay algunos defectos de perfusión. Se fijan la posterior oblicua derecha, como no perfunde nada del lóbulo inferior, no perfunde nada del lóbulo medio y casi un poquito del lóbulo superior. Tener más de 2 defectos segmentarios en una gammagrama de ventilación perfusión en un paciente con un ecocardiograma con hipertensión pulmonar, te da un valor predictivo, el no tener un defecto segmentario te da un valor predictivo negativo de 98%. Por eso es importante como método de tamizaje cuando estamos evaluando el paciente con hipertensión pulmonar. Y esto supera a la angiografía pulmonar. Este es un gammagrama, ventilación perfusión, que se reporta como normal, donde vemos que no hay defectos perfusorios. Si acaso vemos algunas zonas moteadas
que no representan propiamente efectos secundarios, y estos son hallazgos que tenemos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Este es otro caso también. El algoritmo diagnóstico ha cambiado. Ahora está más enfocado a estudiar pacientes con disnea. Y entonces tenemos que empezar con una historia clínica, examen físico, electro, hacer un biomarcador que es un BNP y la saturación de oxígeno. Si entonces sospechamos que el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues hay que ver si tiene una enfermedad pulmonar o cardíaca, que son grupo 2 o 3, son los más comunes. Y ahí hacemos tomografías, pruebas de función pulmonar, ver si hay EPOC, fibrosis pulmonar, síndrome de hipoventilación alveolar, o en el mismo ecocardiograma vemos si hay un soplo de estenosis aórtica mitral. Bueno, pues ahí nos vamos más por el lado del ecocardiograma. De tal forma que, como ya dijimos, si hay probabilidad intermedia alta en el eco, entonces se requiere un centro para hacer un cateterismo cardíaco derecho. Como les comentaba hace un momento, padecemos a nivel mundial, más en países en desarrollo o subdesarrollados, de un subdiagnóstico o un diagnóstico tardío. Y este esquema se teorizó y se publicó por allá en el 2015, y se postulaba que si interveníamos tempranamente podíamos cambiar este curso fatal de la enfermedad, y que haciendo intervenciones regulares podíamos mantener al paciente más estable. Esto se postuló cuando casi tampoco no había mucho tratamiento. Y se mencionaba que entre más tarde que lleguemos a la enfermedad, menos probable que regresemos al paciente en un estado óptimo y más probable que se nos siga deteriorando. Y esto se demostró en el 2011 en este estudio publicado por el grupo francés, donde intencionalmente a pacientes con esclerosis sistémica, se sabe que van a desarrollar hipertensión pulmonar hasta un 15-20% de los casos, se les empezó a hacer ecocardiograma anual contra el juicio del clínico, que dijera, le falta el aire, que se haga un ecocardiograma. Entonces, cuando se hacía un abordaje intencionado, se diagnosticaba más tempranamente en clase funcional más temprana, clase funcional 2, 1, 2, y vean cómo iniciar tratamiento en un paciente en clase funcional 2 con esclerosis sistémica, la sobrevida es mucho mejor. A 5 años, 73%. Pero esos mismos pacientes en el mismo centro, con todos los recursos para tratarlos, diagnosticados tardíamente, sobrevida a 5 años, 25%. Casi siempre mis pláticas las empezaba con la curva de sobrevida de NIH, ubicada en los 90, cuando no había terapia médica. Y esta era la sobrevida, 25%. Entonces, llegar tarde a la enfermedad es como no tener tratamiento. Hay una serie de recomendaciones para el cateterismo cardíaco derecho. El primero es que se realice en un centro externo. Es muy común que nos refieran pacientes con cateterismo sin completo. Por eso, si lo vas a someter a un procedimiento, debe estar bien. Y la otra es que hay que hacer prueba de vasoreactividad en los casos indicados, que es hepáticos, hereditarios y asociados a drogas. ¿Por qué es importante hacer la prueba de vasoreactividad? Porque podemos detectar ese fenotipo de pacientes, como de la paciente que les comenté, donde si los tratas con simples calcioantagonistas, pueden tener una sobrevida casi normal. No tener ese fenotipo, la sobrevida cambia dramáticamente. Entonces, es importante detectar este grupo de pacientes, como usando el epoprostenol, que en realidad en ninguna parte del mundo se usa ya. Se usa más óxido nítrico, y recientemente se ha validado también Ilopros, que es lo que tenemos nosotros usando desde hace varios años. Recordar que solamente un 7% de los pacientes van a ser respondedores a calcioantagonistas de los idiopáticos. Luego, cuando ya hicimos el diagnóstico con el cateterismo, ya vimos si tenía prueba o no de vasoreactividad, el siguiente paso muy importante es hacer la estratificación de riesgo, porque aquí es lo que siguen las guías de tratamiento, y definir si es de bajo riesgo, que tiene una mortalidad de 5% al año, menos de 5 al año,
riesgo intermedio con mortalidad del 5 al 20 o alto riesgo, que es una mortalidad mayor al 20%. Muchos de estos parámetros que están en este semáforo son arbitrarios. Algunos sí se han derivado de registros o de otros estudios y muchos ya se han validado también. O sea, esto ha cambiado bastante en los últimos 3 años. Y esta estratificación es algo complejo. En las guías previas te decían que esto lo debías de hacer en cada cita, pero no podías hacer todo, ¿verdad? Lo clínico es fácil, ¿verdad? Buscar datos de falla cardíaca derecha, progresión de síntomas, síncope, clase funcional, eso lo sacas en el consultorio. La caminata es sencilla. Prueba de ejercicio, este es el único hospital que la tiene en todo México. Y no se lo hacemos en todas las visitas a todos los pacientes. Biomarcadores son caros, 2,000 pesos, ¿verdad? Pero tratamos de tenerlo en la mayoría de los pacientes. Ecocardiograma es muy útil y resonancia cardíaca, que también muchos centros, ¿no? En el mundo centros expertos lo hacen, pero no es indispensable. ¿Okay? Con el eco, todo lo demás podemos llevarla. De hecho, en ecocardiograma, antes teníamos el TAPSE, luego lo quitaron en las últimas guías y nada más teníamos el área de aurícula derecha y presencia, ausencia de derrame pericárdico. En estas guías recientes se acaba de agregar la relación TAPSE con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esto nos habla de acoplamiento del ventrículo derecho con la circulación pulmonar. Y este también es un parámetro pronóstico. Y finalmente tenemos parámetros hemodinámicos. Si se fijan, en ningún lado dice presión pulmonar. La presión pulmonar nos sirve para hacer diagnóstico, pero no nos sirve para seguimiento. En ningún lado dice, mira, oye, pues que suba, que baja la presión. Nos habla de parámetros que nos indiquen cómo está trabajando el ventrículo derecho, que es el órgano blanco, y que es de lo que se complican y de lo que fallecen los pacientes. Por eso acá ustedes ven área de la aurícula derecha, el BNP, fracción de eyección del ventrículo derecho, volumen, stroke volume index, presión de aurícula derecha, índice cardíaco, índice de volumen latido y la saturación venosa de la arteria pulmonar o del corredor central, que todos esos son indicadores de la función del ventrículo derecho. Entonces dices, oye, pues eso está bien complicado, se me hace que ni en los centros expertos básicos, la verdad es eso. ¿Qué pasó? Que cuando teníamos este semáforo complejo, pues varios países, varios registros, se dieron a la tarea de analizar esos datos y ver si había en realidad una correlación, porque muchas cosas eran arbitrarias. Y entonces, los franceses, el registro europeo, que principalmente son pacientes alemanes, opera, y el registro sueco, se dieron a la tarea de validar ese semáforo, pero no nada más lo validaron, también encontraron dentro de esa validación parámetros que podían predecir la evolución de los pacientes y lo simplificaron. ¿Qué tanto lo simplificaron? Pues lo llegaron a simplificar los franceses, por ejemplo, a solo tener 4 criterios pronósticos, y que esos 4 criterios son no invasivos, que fue la clase funcional, la caminata de 6 minutos, el BNP o NP por BNP. Lo redujeron a 3 parámetros. Luego, teníamos entonces una clasificación igual de riesgo bajo, intermedio, alto, pero luego, digo, esto ha cambiado mucho últimamente. Los mismos alemanes dijeron, oye, en el riesgo intermedio, la mayoría de los pacientes de hecho caen en riesgo intermedio. Entonces, y dentro del riesgo intermedio, en la práctica nosotros vemos pacientes que están en riesgo intermedio porque traen un BNP en 200 y caminando y están en clase funcional 3, pero así tienen 2-3 años. No se deterioran y están. Y tienes otros en riesgo intermedio, pero que se la pasan entrando y saliendo del hospital con marcada limitación de el oxígeno y no están en riesgo alto. Entonces dices, bueno, en el riesgo intermedio es una población muy heterogénea. Entonces, los alemanes se dan a la tarea de dividirlo en 4 estratos y se dan cuenta que es significativa, que encuentran de forma significativa dentro del riesgo intermedio 2 subpoblaciones
que tienen un comportamiento, como pueden ver ustedes en el seguimiento de la enfermedad, muy diferente en eventos de mortalidad. ¿Sí? Es una marcada diferenciación en la sobrevida en estas cuatro curvas: riesgo bajo, intermedio bajo, intermedio alto y alto. Entonces, todavía esto nos ayuda más a clasificar mejor al paciente, sobre todo en el seguimiento, no tanto en el diagnóstico. En el diagnóstico, las guías todavía nos dicen que tratar de tener la mayoría de los parámetros. Y entonces lo que tenemos ahora es esto: riesgo bajo, intermedio alto y alto. ¿Cómo predice de acuerdo a esas curvas de sobrevida? Riesgo bajo, mortalidad un año menos del 3%, intermedio bajo 2 a 7% al año, intermedio alto 9 a 19 y riesgo alto mayor. ¿Cómo se calcula ese riesgo? Aquí está muy fácil, porque luego te decían, bueno, ¿y cómo le hacemos si trae 3 del verde y 2 del amarillo y 1 del rojo? Bueno, pues acá te lo simplifican porque simplemente sumas cada punto, o sea, todo lo que esté en verde es un punto, lo que esté en amarillo 2, en amarillo más fuerte 3, y el rojo 4. Lo sumas y al final lo divides entre 4, y te da entre 1.1, 1.4 bajo, 9, intermedio bajo, 2 a 2.5. Intermedio alto y más 2.5 alto. Entonces, ha avanzado mucho este tema de la clasificación. Ahora, estas son las guías europeas, pero también Norteamérica hay un registro muy grande de miles de pacientes, pacientes, donde se ha derivado esta escala de riesgo que se llama REVIS 2 o REVIS 2 Live. Esto hay aplicaciones donde ustedes pueden picarle de acuerdo a los parámetros que encuentran de los pacientes, y también lo pueden clasificar en riesgo bajo, intermedio, alto, y ya está validado que previene también cómo se va a ir al paciente. Muy bien, esto es algo de la prueba de reactividad que les comentaba, es importante cuando lo encontramos. En las guías son más claros, porque era claro cómo seguir a sus pacientes. Ahí te dicen cuándo hay que recuperar el tratamiento, cuándo mantener el tratamiento para su antagonista. ¿Qué es lo que usamos? Amlodipino, diltiazem, felodipino, nifedipino. Y se trata de titular a la mayor dosis tolerable. Pero como les dije, la mayoría de los pacientes no tienen una prueba reactiva positiva, y entonces la mayoría se van a ir por este algoritmo. Este algoritmo también ya cambió, y cambió en base a evidencia reciente. Primero, pues, se tiene que ver en un centro experto. Pruebas o reactividad, cuando ya dijimos si es el idiopático hereditario asociado a drogas. Y si ya confirmamos el diagnóstico, hay una serie de recomendaciones que debemos de hacerle a los pacientes. Y estas son las famosas medidas generales que son similares a las días pasadas, excepto que se ha agregado la recomendación de vacuna de SARS-CoV-2, que hay alguna recomendación por ahí de que cuando darle oxígeno a los que están tomando vuelos, en relación con la recomendaciones un poquito más extensas también para las embarazadas. Entonces, básicamente es lo que se ha agregado en las nuevas recomendaciones generales. Y luego, esto es lo nuevo del algoritmo, tenemos que ver si el paciente tiene comorbilidades cardiopulmonares o no las tiene. Y eso es relevante. Ahorita más adelante lo vamos a comentar. Pero la mayoría de los pacientes en nuestro medio no tienen comorbilidades cardiovasculares, y entonces hay que estratificar. Si es riesgo intermedio bajo, empezamos con terapia doble, que eso en la actualidad es el estándar de atención, terapia doble con un antagonista receptor de proteína y 5. Si es de riesgo alto, empezamos con triple terapia, que es antagonista receptor de endothelina, inhibidor de fosfodiesterasa 5 y una prostaglandina, agonista de prostaglandinas y parenteral. Se reevalúa, generalmente es a los 3 meses, y se vuelve a estratificar. Si está en bajo, nos quedamos como empezamos. Si está intermedio, bajo, por ejemplo,
Podríamos agregarle un antagonista de prostaglandina no prostanoide como Selexipag. Si está en riesgo bajo, también podríamos hacer un cambio de inhibidor de fosfodiesterasa 5 a inhibidor de guanidinosa ciclasa. Esto no venía en las vías previas. Las vías previas se manejaba, se ponderaba igual el inhibidor de fosfodiesterasa 5 y el estimulador de guanidinosa ciclasa porque los dos actúan en la reducción nítrica. Pero hubo un estudio que se llama Replace, donde se demostró que pacientes que estaban deteriorándose con inhibidor de fosfodiesterasa 5 lo cambiabas a estimulador de guanilato ciclasa, que es igual, y los pacientes mejoraban significativamente. Es por eso que eso se incluye en las guías. Si el paciente está en intermedio alto o alto, entonces agregar prostacyclina intravenosa para integrar si no se ve negado y tener al paciente en consideración para trasplante. Como ya les comenté, los fármacos disponibles son los que están acá a continuación, que actúan a nivel de las vías de vasodilatadores y los inhibidores, antagonistas de endotelina, brisentan, ilosentan, macetritán, inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadalafil, vardenafil, estimulador de guanilato ciclasa residual, agonistas de receptores de prostaciclina, de coprostenol, que es sigue siendo el más antiguo y el más potente, y es intravenoso, treprostinil, que hay intravenoso, subcutáneo, inhalado y tomado, Vilocros, que es inhalado, Verapros, que es oral, pero nada más hay en Asia, y el más nuevo que hay, más recientemente incorporado, es el Selexipag, que es una agonista de receptor de prostaciclinas sintéticas. Y luego, ¿qué hay de eso? La terapia combinada de inicio que les comentaba hace un momento. Esto fue un cambio de paradigma también de las guías del 2018 para acá. Fue un cambio donde se recomienda empezar en todos los pacientes con 2 drogas al inicio y luego, si es de riesgo alto, 3 drogas, y esto ha demostrado que tiene mejores resultados que dar una sola droga al inicio. Pero a quienes les damos una sola droga, pacientes que sospechamos enfermedad hemoclusiva por endosis capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque si están tapadas las vénulas, yo le doy algo que aumente el flujo pulmonar y al pasar los capilares, están tapadas las vénulas, eso genera un edema. Esos pacientes, si les doy una terapia agresiva, pueden morir. Entonces, cuando sospechas esto, tienes que empezar con una droga e ir tirando gradualmente, lo más que te dé. Pacientes de 75 años o con comorbilidades cardiopulmonares, porque pueden tener grupo 2 o grupo 3. Ahora hablaremos más de eso. Pacientes con VIH, hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita no corregida. ¿Por qué monoterapia inicial? Porque esos grupos de pacientes no se ven reflejados en los estudios donde se validó la terapia combinada de inicio. En casos leves o en donde la prueba sobre reactividad es positiva. Está positiva, pues, volviendo a las guías, vamos a platicar ahora un poco qué pasa con este subgrupo que se añadió en estas nuevas guías. Pacientes con comorbilidades. ¿Y esto qué? Pues ya, como dice el doctor Malenoso, me salía todo muy bien. Antes era Uriel, ahora es el morro. Yo me lo sabía, pero ahora entran otras variables. Entonces, ¿cuáles son? Igual que en el asma, igual que en el EPOC, igual que en muchas enfermedades, ya empezamos. ¿Qué hicieron los franceses, los alemanes, perdón, en su registro con PERA? Agrupan o encuentran 3 clústeres de pacientes. El clúster 1 es el típico paciente, joven, sin comorbilidades, hepáticas. No fumadores, mayoría mujeres, y que tienen una DLCO por arriba de 45. Clúster número 2, pacientes más añosos, 75 años, igual siguen siendo mujeres en la mayoría. Frecuentes comorbilidades, como pueden ver aquí, al menos una comorbilidad, 94% de los pacientes en el clúster 2. Y en el clúster número 3, pacientes que tienen también más añosos, aquí predominan los hombres, comorbilidades frecuentes también, pero el tabaquismo es muy prevalente y si se fijan, el tabaquismo es de entre 20 y 50 paquetes años. Entonces, este es un fenotipo más pulmonar, este es un fenotipo más cardíaco, o sea, el grupo 2, que parecería ser el grupo 2, y este es el fenotipo, vamos a decir, entre comillas, puro.
Ahora, normalmente cuando a ti te presentan un paciente con características del clúster 2, tú dices, este paciente tiene clúster, es hipertensión del grupo 2, porque está grande, porque está obeso, porque es diabético, porque es hipertenso. Pero en ese clúster 2 son pacientes que se caracterizaron y se descartó. Lo mismo en el clúster 3, tú dices, oye, 50 paquetes año, con BF1 más bajo significativamente que el resto de los clústeres, está BF1 un poco más bajo, LSO más baja, no, pues va a ser grupo 3, cuando lo caracterizan, los estudios, no alcanzan a ser el grupo 3. Entonces, ¿qué se demostró de estos tres clústeres? ¿Por qué se incorporó en el algoritmo definir si tienen o no comorbilidades? Porque se encontró esto. Fíjense cómo los pacientes que están en clúster 1 son los que responden a los tratamientos. Pacientes tratados mejora su caminata de 6 minutos significativamente. Con comorbilidades grupo clúster 2 y clúster 3, mejora marginal. Mejoría de biomarcadores, significativo para el clúster 1. Mejorías marginales o nada significativos, clúster 2 o clúster 3. Luego vean el comportamiento en la estratificación de riesgo. Clúster 1, empiezan con estos pacientes en bajo riesgo, se aumenta más de la mitad, 60% se van a riesgo bajo, muy poquitos en intermedio y muy poquitos en riesgo alto. ¿Qué pasa con el clúster 2 y clúster 3? Mejorías mínimas o nulas después de tratamiento, después de iniciar tratamiento. Curvas de sobrevida, peor pronóstico, clúster 2 y clúster 3. En estos pacientes, por eso es que las guías ahora los separan y te dicen que con esos pacientes te vayan más tranquilo, porque también tienen más efectos secundarios para los tratamientos. Por eso también para ellos es monoterapia, seguimiento regular e individualizado. ¿Por qué? Porque de repente uno de esos sí puede ser grupo 2 y que hace edema pulmonar. Tenemos pacientes con esos fenotipos que estamos tratando, pacientes grandes, que de repente tú lo tienes catalogado como grupo 2 y como grupo 1, luego te llegan en edema pulmonar y dices, era grupo 2 y resulta que le quitas el tratamiento y luego te llegan por 5 que eran en realidad grupo 1. Esto me voy a ir muy rápido, son los estudios con los cuales se validó la terapia combinada de inicio, publicados desde el 2015. El primer estudio que demostró esto fue el estudio Ambition, que es tadalafil contra lisentano solo, contra tadalafil solo, y se demostró que era mejor la terapia combinada de inicio con una reducción de eventos de muerte y mortalidad de un 50%. Interesantemente, en un subanálisis se vio que aquellos pacientes que iniciaron tratamiento de clase funcional 2 reducieron eventos casi en un 80%, cuando se compara con la clase funcional 3, que se redujeron eventos funcionales en un 40%. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que aunque tengan clase funcional 2, que a lo mejor antes hubiéramos dicho, no, dale una droga, que no está tan mal, empezar con 2 drogas desde el principio, les va mejor. Luego está este otro estudio que se llama Griffon, el estudio más grande realizado en hipertensión arterial pulmonar a la fecha, más de 1000 pacientes. Es el estudio fase 3 de Selexipag contra placebo, pero llama la atención que en este estudio la mayoría de los pacientes eran pacientes que tenían tratamiento de base. En ese tiempo era muy arriesgado, porque todavía no estaba muy fuerte ese concepto de terapia combinada, donde decías, híjole, si ya tengo un tratamiento de fondo, y si yo le empiezo algo, muy probablemente ya tengo un efecto techo y no vaya a poder lograr una mayor mejoría. Entonces, pues era muy arriesgado empezar a combinar medicamentos. Sin embargo, en este estudio se vio que una reducción de eventos de muerte y mortalidad del 40%, a pesar que 80% ya tenían algo de base. Y esto fue significativo para pacientes que tenían nada de tratamiento de base, no eran naiva a tratamiento, tenían cuidado de fosfodiesterasa 5, antagonista receptor de insulina, e incluso aquellos pacientes que ya tenían terapia doble combinada. Luego viene este subanálisis parecido al que les enseñé de Ambition, donde se ve que aquellos pacientes donde se tratan clase funcional 2, la mejoría de eventos de muerte y mortalidad es significativamente mayor que aquellos que son tratados cuando ya están en clase funcional. Entonces, diagnóstico temprano, más evidencia a favor
de que es mejor. No nada más tratamiento combinado. Y luego viene este estudio que todavía hay mucho que ver. Es un estudio fase 2B, es el estudio Tritón de terapia triple oral combinada de inicio contra doble oral, que es macitentan taladatil más principal contra macitentan taladatil placebo. Básicamente este fue un estudio negativo, no se demostró mejoría significativa, aunque en el seguimiento a largo plazo se ha visto que hay una tendencia en reducción de eventos de muerte y mortalidad. Pero no, ese no es el evento, no es el objetivo primario del estudio. Entonces, eso viene para el futuro. ¿Qué hay de la triple terapia combinada de inicio en pacientes de alto riesgo? Pues este es el estudio que soporta el uso de las prostaglandinas parenterales en pacientes de alto riesgo. Este es un estudio de 19 pacientes que tenían hereditaria, la mayoría de ellos, que tienen mutación de MPR2, que tienen un peor pronóstico, los que tienen esta mutación, clase funcional 3 y 4, la mayoría en clase funcional 4, muy graves, caminatas de 2.15, la media. Ustedes se pueden dar cuenta, ahorita les decía, que 4.40 es riesgo bajo, para más de 4.40, 2.15 están muy mal, presión de aurícula derecha muy alta, índice cardíaco muy bajo, saturación de la venosa mixta muy baja. Entonces, están muy, muy mal. ¿Qué se hizo con ellos? Se les dio Bosentan, sildenafil, compositón, el diagnóstico. Y esto es lo que pasa. A los 4 meses de visita, ya ni un paciente está en clase funcional 4, solo uno en clase funcional 3, la mayoría en clase funcional 1 y 2. El seguimiento final, ya ninguno está en clase funcional 3 y 4, la caminata se fue hasta 500 metros, la presión de la aurícula derecha normal en 5, índice cardíaco de 1.6 a 3.6, saturación mixta de 72, la mejoría muy, muy significativa de los parámetros. Pues por eso es que empezamos en los pacientes de alto riesgo con terapia parenteral. Y luego, cuando todo falla, los algoritmos nos dicen que lo que sigue es el trasplante de pulmón. El trasplante de pulmón se perdió mucho tiempo porque primero se les trasplantaba porque no había terapéutica, pero eran los que más les sacaba la vuelta a los equipos de trasplante que les iba más mal, era fácil que llegaban muy graves. Luego vienen los tratamientos y dice, oye, pues no mejor un trasplante. Pero luego, con muchos tratamientos, hay más sobrevivientes y luego se vuelve a hacer necesario. Entonces, estos son los 3 grupos líderes a nivel mundial, el grupo francés, el grupo de Toronto y el otro grupo es de Pittsburgh. Entonces, vemos cómo las mejores estadísticas lo tiene el grupo de Pittsburgh con sobrevidas el 75% a 5 años. Muy buena sobrevida. En el resto del mundo, 60% de sobrevida aproximadamente, 65 a los 5 años, lo cual es aceptable. Y bueno, se han renovado los criterios de referencia del estado de trasplante pulmonar, que no voy a entrar en mucho detalle, pero también esto ha ayudado a que el paciente no se retrase en la referencia y llegue en mejores condiciones. Eso ayuda a la referencia temprana, pero también ha mejorado mucho el manejo perioperatorio. Se introdujo el uso de ECMO en estos pacientes y también la disminución. Esto ha ayudado a tratar la disminución primaria del injerto y también se han mejorado las estrategias de inmunosupresores para mejorar el tema del rechazo. El uso de soporte extracorpóreo, bueno, pues se usa en los pacientes cuando ya falló todo, como un puente a trasplante de pulmón. De hecho, hay pacientes que los dejamos en ECMO durante todo el trasplante y salen del trasplante con ECMO. Es un paciente que se trasplantó por cirrosis pulmonar idiopática, pero que tiene hipertensión pulmonar también. De hecho, lo tuvimos que tratar con medicamentos cuando se conectó a ECMO porque se disparó la hipertensión pulmonar y empezó esta falla cardíaca derecha. Permite caminar, rehabilitarse, lo que llega a su trasplante. Esta es otra paciente con hipertensión arterial pulmonar idiopática, triple droga, falla cardíaca derecha, en ECMO,
cánula venosa, cánula femoral en la arteria femoral, se hace un bypass de la circulación pulmonar para liberar la circulación pulmonar propiamente, y vemos cómo después del trasplante, mucha gente dice, oye, pues es trasplante cardiopulmonar, ¿no? El corazón vuelve a su tamaño normal después del trasplante. Entonces es trasplante bipulmonar, su eco previo al trasplante, marcada dilatación de cavidades derechas, comprimidas izquierdas, derrame pericárdico, acá cavidades derechas casi normales y derrame pericárdico. Este es un caso también muy complicado. Esta paciente es lo que no nos gusta ver. Llega chocada a urgencias, 34 años, 33 años, chocada en urgencias, y pues, tromboembolia pulmonar era una hipertensión arterial pulmonar asociada a lupus. Falleció, a pesar de que se sometió a ECMO. Si se fijan, le pusimos óxido nítrico, tenía tetrospinil intravenoso, macitentan, sildenafil, y con todo eso y ECMO no pudimos salir adelante, ¿no? Pero es una paciente que llegó sin diagnóstico, casi en paro, ¿no? Entonces eso es pésimo, habla de mal desconocimiento. El paciente obviamente ya va a dar por médico. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho en el hospital universitario? En el hospital universitario tiene años trabajando en infraestructura. Desde que yo era residente se ha trabajado en esto, pero las participaciones más significativas que han tenido en estudios, pues es el RENIFIP, que fue ya hace unos 5 años. Actualmente vamos a iniciar un nuevo registro, un poco más estructurado. Se ha participado en 2 estudios de fase 3, uno de Biosiguat cuando yo era residente, fue el doctor Uriel, luego uno de metilbardoxolona, que ya nos tocó a nosotros, un estudio de fase 4 que fue el doctor Mario Alonso, de Sildenafil. Ahorita tenemos uno fase 4 con macitentan, y este año vamos a empezar 2 estudios. De hecho, ya estamos con un estudio fase 3 de sotatercept, y probablemente en 2 meses empecemos el de imatinib inhalado. Medicamentos que ya no son vasodilatadores, son para regular el proceso de remodelación de los vasos sanguíneos. Y por ejemplo, metilbardoxolona era a nivel mitocondrial para mejorar el metabolismo mitocondrial que está alterado. Es el único grupo en el país con experiencia en ECMO y trasplante pulmonar. Es el único grupo en el país con pulmones, y es obviamente el único que ha trasplantado pacientes con hipertensión pulmonar. Es el único programa en México que tiene un programa de rehabilitación pulmonar dedicado, donde se rehabilitan pacientes formalmente para hipertensión arterial pulmonar. Les van a decir que en otros lados no rehabilitan, pero no hacen lo que se hace aquí, ni los evalúan igual, ni los rehabilitan igual. Y finalmente, es el único programa que en un solo lugar está toda la tecnología. Ustedes van y dicen el dinero, no, nosotros tenemos todo, ¿no es cierto? La rehabilitación está ahí, porque ellos no tienen prueba de justificación, porque no hacen los caracterismos, porque el que hace los ecos no van todos los días, y luego si van al Chávez no tienen las pruebas de pulmonar, no tienen pruebas de ejercicio, probablemente están negociando por la rehabilitación, y si necesitan interconsultas, pues hay que hablarle a los otros institutos. Entonces, es una ventaja trabajar en una institución como esta, porque todo lo tenemos. Muy bien. Como conclusiones, se ha avanzado mucho en la comprensión de la enfermedad en los últimos años. El diagnóstico temprano, la terapia combinada de inicio y las intervenciones tempranas para lograr mantener a los pacientes en bajo riesgo son los objetivos actuales en el manejo de la enfermedad. El trasplante es una opción de curación cuando ya se agotó toda la terapia, y esperamos tener nuevas terapias dirigidas a nuevas vías fisiológicas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Moreno por la excelente ponencia. Quisiera abrir las preguntas para el auditorio. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta para los expertos. Felicito. La excelencia de la plática. La verdad es que nos das una repasada de todo y ahora
No estamos de la farmacología, tenemos todo para trabajar aquí, por ejemplo, en el hospital, todo. No estamos en todo. No, ¿por qué no tomar el seguimiento de la medición de la persona pulmonar en el ECO como seguimiento en el flujo clínico del paciente o en la estratificación? La primera pregunta, en México hay casi todos los medicamentos, pero en teoría puedes tratarlo como en un país desarrollado. El problema son los costos. Pregunta al doctor. Casi todos los pacientes en México, de hecho en Reventiv, tenemos ahí la estadística como 96% de los pacientes están en monoterapia con sildenafil, muy poquitos tienen terapia doble, y en ese tipo de 3 o 4 tienen terapia triple. Y es por la razón es el costo, que sildenafil es genérico y las instituciones de salud sí lo proporcionan. En el último año, casi todas las instituciones de salud ya dan antagonistas receptor de endotelina, que ya lo tienen, los pacientes bien evaluados. Y la defensa, Pemex. Sector salud lo tiene en algunos estados, aquí en Nuevo León no tenemos. Pero es algo que ya, incluso sector salud estatal, en otras partes, ya se tiene gestionado. Acá en Nuevo León es algo que tendríamos que gestionarlo del lado de nosotros, porque podemos estar a nivel del Estado. Entonces, eso es algo que no vendría como una iniciativa propia del Estado, ¿no? Porque los pacientes yo creo que ni siquiera incluyen eso. El costo de un antagonista receptor de endotelina es precio farmacias, 70,000 mensuales. El precio gobierno es como 30, la mitad. El caso de treprostinil, precio mensual, pues implica varios insumos, una bomba de infusión, los cartuchos, las líneas, tenemos catéter, o tener una aguja subcutáneo, oscila entre los 150,000 y 200,000 pesos, dependiendo la dosis. Y pues pocos pacientes, de hecho ahorita en México ningún paciente tiene treprostinil. Hace unos meses había 3 pacientes nada más y los 3 los teníamos que mantener. Una se trasplantó, uno no lo toleró y se lo quitamos y le dejamos el exipar y el paciente fue a la muchacha. Pero es muy caro. Entonces, es un tema de costos, el tema de costos. Y los pros que también hay en México, tenemos un costo más o menos con 40,000 pesos mensuales. Y bueno, pues el costo vale más o menos lo mismo, pero no hay en México. Quieren traer a México el oral, que seguro va a salir más caro todavía. Y el treprostinil nebulizado es mucho más caro. Pregunté recientemente porque otra de las novedades que hay es que se va a aprobar para tratar la hipertensión pulmonar del grupo 3 con señalado. Y el costo en México, dijeron, si se lo trajeron ahorita, el costo sería 3 millones de pesos anuales. Entonces, en Estados Unidos no lo pagan las compañías de seguros, aquí. Entonces, ese sería el tema de costos y disponibilidad. En el tema aquí en el hospital, los pacientes que tenemos casi todos están en doble terapia por el estudio que tenemos en fase 4. Como es fase 4, no reciben placebo. Están por los pacientes que tenemos aquí en el hospital. Seguimiento, aquí tenemos 12 pacientes. Los que tenemos externos, entonces, vale la pena mencionar que en los 4 años de visita han habido más pacientes. Y en los de neumo, yo creo que tenemos 4. Entonces, digo, tener más o menos una población de 30 pacientes en seguimiento. La otra pregunta, el tema de la presión pulmonar se presta mucho confusión, pero como les comenté hace un momento, el pronóstico es función de ventrículo derecho. De hecho,
el eco como que iba bajando mucho la popularidad en el seguimiento de los pacientes y a raíz de el parámetro nuevo del acoplamiento, que es la relación del capsio con la fuente sistólica, como que se renovó un poquito más y hay otros parámetros ahí que están evaluando el cardiograma, que están más también novedosos, que ha retomado el interés en el eco, pero medir presión pulmonar, no. De hecho, ni en el cateterismo es relevante la cifra en sí, obviamente lo usamos para sacar la resistencia, que sí es un parámetro importante, pero propiamente la presión, pues nunca le hemos dado importancia en el seguimiento. ¿Alguien más? ¿Sí? Habitualmente tenemos muchos pacientes que llegan y se diagnostican aquí con VIH. La pregunta va encaminada al abordaje de estos pacientes sobre cuándo es la mejor opción o cuándo es el mejor momento para poder hacerles un estudio de cardiopulmonar pulmonar, sobre todo por dos cosas. Una es que sabemos que los pacientes que tienen de tratamiento antirretroviral y que están indetectable, no ponen falla, los pacientes, la evolución del tratamiento pulmonar puede continuar y pues estos pacientes habitualmente no los estudiamos, al menos cuando llegan al hospital de inicio, no tenemos, a nosotros no tenemos pacientes que tengan VIH que estén en control de la consulta para estudiarles hipertensión pulmonar, sobre cuál es el mejor momento y la otra cosa es que también, pues, la mayoría de los pacientes debutan con una infección pulmonar, con idea de hospital, pero también me ha tocado la consulta que la infectología nos comenta un paciente que llega por disnea y que pues, un abordaje contra la resolución, no tiene pues, ninguna lesión y no tiene problemas pulmonar. Pues en estos pacientes que ahora que considero que sean el mejor. Sí, bueno, pues ahí lo que comentas es precisamente así, ¿no? A mí me ha tocado tener solo dos casos de hipertensión terapéutica con VIH. Uno lo agarramos bien, así como comentas, bien controlado con antirretrovirales, y, y al final falleció de una neumonía aquí en la comunidad. Severa, y llegó aquí a urgencias con dolor torácico, prolífico, con el control y era una neumonía global, y eso lo descompensó y se chocó y estaba con monoterapia con quimioterapia. Y otro paciente fue un paciente que lo diagnosticamos al mismo tiempo con hepatitis C y cirrosis. Entonces, se murió el virus, no tanto con la hipertensión pulmonar, pero ese fue el primer paciente que hicimos en terapia doble. Muy bien, pero a los meses regresó porque no le da cirrosis. Son pacientes complejos y generalmente los que llegan aquí al hospital pues traen línea. Entonces, el paciente que sospechas es aquel que está óptimo y la línea no la puedes explicar con esto. Estos pacientes también, ustedes saben, tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si no tiene nada, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, infectado, hay que pensar en promoción. Primer, andaba así como que bien emocionado porque le dieron puerta abierta para analizar los 5.000 casos que tenían de las clínicas del Instituto Federal. Tenían 5.000 casos de indicto de VIH en la colonia Roma. Y dijeron, no, pues 5.000 casos de VIH vamos a encontrarnos 50 pacientes. Porque uno. Entonces, no es tan, está escrito, 0.5% de pacientes, no es tan común
menos, te digo, los primeras personas que iban allá no había casi nada. Y donde yo estuve en San Diego, los doctores decían que los casos de VIH que tenían ellos, todos eran usuarios de metástasis, que dudaban, que eran más por la... No hay nadie más, agradecemos a los comentarios de los profesores, de nuestros compañeros de neumología y la excelente ponencia del doctor Moreno. Aprovechamos para extender un reconocimiento por su participación y su excelente charla. Continuar con nuestras actividades. Sí, por eso